Como estamos diciendo, vamos a empezar el tema de hoy desde el vientre del gran pez. Y quisiera que el Señor se moviera entre nosotros, el Espíritu del Señor, para transmitir esta enseñanza. Tiene algo de nueva en nosotros, en nuestro ministerio, pero la esencia de este ministerio, pues yo prediqué esta palabra casi como la voy a predicar hoy, pues hace ya, me acuerdo perfectamente, porque yo muchas veces recuerdo cuando el Señor me da las predicaciones. Y yo, os voy a comentar algo, ¿vale? Con 26, 27 años, yo recuerdo que nunca yo había pisado un hospital, ingresado, nunca, con 26, 27 años. Y en un hospital fui a visitar a un enfermo y el Espíritu me dijo que yo iba a visitar bastantes veces los hospitales. Y después de eso tuve un dolor de la vesícula y estuve una semana ingresado. Y ahí, en ese ingreso mío, el primer ingreso en un hospital con 27 años, me dio el Señor esta palabra. ¿Sabes? Yo me sentía literalmente dentro de un vientre, de un pez que me había engullido. No sé si usted se ha sentido alguna vez así, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Quién se ha sentido alguna vez engullido como por un pez, un enorme pez que te traga, te engulle, y que tú quieres salir, pero no puedes? Por eso le he titulado esta palabra desde el vientre del gran pez. ¿Vale? Y quisiera transmitir lo que el Señor me enseñó, pues hace ya casi 40 años, con 26, 27 años, 35 años. Luego, a lo largo de toda mi vida, he ido añadiendo a este mensaje, ¿no? No lo prediqué hace 35 años como lo voy a predicar hoy, pero en la esencia es lo mismo. ¿Qué pasó en el vientre de ese enorme pez? Déjame contarte un chiste. Porque a mí me ha hecho mucha gracia, me la ha contado Stephanie hace media hora, cuando le di el título de la predicación, me ha contado un chiste y me ha gustado, la verdad. Dice que un chiquillo cristiano, 8, 10 añitos, 10 o 12 añitos, estaba hablándole a su maestra atea en el colegio y le estaba hablando de cómo la ballena se tragó a Jonás y cómo luego la arrojó. Y la maestra atea le decía: es imposible, porque la garganta de la ballena son muy pequeñas, aunque la boca es muy grande, pero una persona no cabe por la boca, perdón, por la garganta de una ballena. Y empezaron a discutir los dos, y entonces el chiquillo dice: bueno, cuando yo llegue al cielo, pues me voy donde Jonás y le pregunto cómo fue el milagro que hizo el Señor, cómo pudo entrar ahí. Y dice la atea, como burlándose de: ¿y si te encuentras que Jonás no está en el cielo, sino en el infierno? Dice: bueno, pues entonces le pregunta a tú, porque allí iban hasta todos los ateos, en el infierno. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que, ¿qué más da? ¿Verdad? Porque si el Señor hizo ese milagro, o engrandeció la garganta del pez, o le quitó unas cuantas, ¿verdad? O le quitó unas cuantas tallas a Jonás, el caso que entró, porque a veces no, es más difícil a nosotros explicar un milagro que a Dios hacerlo. Y además, la Biblia no dice que fuera una ballena, dice que fue un gran pez, ¿vale? Entonces, ¿qué más da cómo Dios hizo el milagro? Lo que a nosotros nos interesa en esta tarde es creer que si aquello ocurrió físicamente, que ocurrió, nosotros vamos a darle un enfoque espiritual. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó a esa situación, esa experiencia tan fuerte y tan amarga? Yo te voy a decir que no sabemos bien si era realmente una ballena o un pez. Hay un pez en el Mediterráneo. Ponme la imagen del Mediterráneo, creo que es la cuarta. En la imagen del Mediterráneo, ahí tenés, este es el Mediterráneo, ¿vale? Jonás sale de la parte derecha, ¿eh? Ahí, la derecha, ahí donde está Jope, donde pagó el impuesto, donde pagó el peaje
Jonás y se fue directamente aquí a España, a Tarsis. Tarsis está aquí en España, la fundaron los fenicios y Tarsis y los tartesos también. Huelva, Sevilla y Cádiz. Eso es Tarsis. Huelva, Sevilla y Cádiz. Entonces Jonás quiso cruzar el Mediterráneo y olvidarse, ahora veremos la historia, para llegar a Tarsis. Bueno, pues se habrá enterado de lo bien que está en la bahía de Cádiz. O le gustaba el carnaval y quería venir a escuchar una comparsa, no lo sé. O se había enterado las buenas gambas que hay en Huelva y el buen choco. Por lo que sea, él decidió cruzarlo. ¿Y saben por qué? Porque en Cádiz hay una leyenda me refiero, es que hay una lectura en los monumentos que de hecho está en el escudo nacional, que es non plus ultra. Si usted ve el escudo de la nación española, en una parte donde está el escudo pone non plus ultra. Y eso está en Cádiz, que significa en latín no hay tierra más allá. Non plus ultra. ¿Por qué? Porque se pensaba, antes de que Colón descubriese América, se pensaba que en Cádiz, ya al otro lado, el Atlántico, non plus ultra. Ya ahí no hay nada más. Entonces, Jonás decidió irse al non plus ultra. Más lejos ya no me puedo ir. Ya el Atlántico, lo que hay ya después del Atlántico, creían los antiguos que era el abismo. Entonces, en el mar Mediterráneo, ahí solamente hay un tipo de ballena. Es la ballena por la isla. Ese es el único pez. La otra foto. Ese que se ve mejor. ¿Ve? Para que usted vea la proporción, es un elefante y esa es la única ballena que hay en el Mediterráneo actualmente. ¿Vale? Se llama, tiene un nombre muy raro, ahí lo pone, rorcual, el rorcual común, y llega a medir hasta 23 o 24 metros de largo. No sabemos si ese fue el enorme pez que se tragó a Jonás, pero no importa qué clase de pez era, si era el rorcual común o era una ballena. El caso es que él no llegó a mi tierra, no llegó a Tarsis, no pudo comerse las buenas gambas de Huelva, no, ni de Romerijo, no pudo ir al puerto de Santa María. Era imposible, el puerto de Santa María se fundó muchos siglos después. Pero él no llegó porque, wow, aquí es donde podemos ya poner un poquito más serio y meternos en la situación espiritual tan fuerte que se vivió allí y la vivencia y la experiencia que tuvo este hombre, porque literalmente verse en el vientre de un enorme pez tiene que ser una experiencia bastante amarga. Jonás 1:17 dice, pero Jehová, wow, tenía preparado un gran pez. Wow. Hermano, yo siento la presencia de Dios confirmando esta palabra. A lo mejor alguien en YouTube lo necesita, o en la radio si se lleva, o aquí hay gente que lo necesita, o alguna vez usted lo necesitará. Aleluya. Si tú eres una persona que está huyendo de Dios, aleluya, tú puedes huir de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios te alcanzará. Porque ahora llegaremos a este punto donde esto se escribió cuando los hombres del barco tiraron a Jonás. Y él dijo, y se acabó. Se terminó. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Tú te imaginas, hermano, en medio, ponme la figura del mar Mediterráneo otra vez. Te figura ahí en el centro del Mediterráneo, ahí porque este rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo. La primera es la ballena azul,
y el segundo es el rorcual, común, que está aquí en el Mediterráneo, fíjense. Y solamente está en las aguas profundas del mar Mediterráneo. Es difícil verla porque están en lo profundo, en lo más profundo del mar Mediterráneo. Además están en peligro de extinción porque el mar Mediterráneo está muy, muy, muy en peligro por todo lo que hemos hecho. Pero usted se imagina cuando lanzaron a ese hombre, ese barco, que iba cruzando el Mediterráneo, desde Jope hasta Huelva, Sevilla o Cádiz, y en medio se lió lo que se lió, y él mismo ya descubierto, dijo, tiradme al mar, yo soy. Porque buscaron, esos hombres inconversos, demostraron ser más espirituales que el propio Jonás. Porque cada uno buscó a su Dios y comenzó a arrepentirse delante de su Dios, porque sabían, cuidado, hay que ver la gente inconversa que a veces nos dan lesiones, sabían que aquello no era una tormenta común. Parecía que el barco se partía, parecía que el barco se partía, que la nave se rompía. Y aquello no era una tormenta normal y corriente. Detrás de eso, ellos vieron que había unas potestades demoníacas. ¡Wow! Porque era el furor de Jehová. Pero en el furor de Jehová también estaba el amor de Jehová. Porque si ese hombre llega a Tarsis, ahora sí nos ponemos más serios, quizás se hubiese perdido para siempre. Y entonces hubiese llevado razón la maestra atea que no estaría en el cielo, sino en el infierno. Y Dios no permitió que Jonás llegase a su destino y fue engullido por ese enorme pez. Entonces, déjame decirte que a veces hay situaciones muy fuertes que nos engullen. Y que tú estás, porque yo me imagino, esto es mío, ¿vale? Pero como la Biblia no dice nada al respecto, podemos hacer hipótesis sin dañar la palabra. Porque no sabemos lo que pasó el día primero ni el día segundo en el vientre de ese pez. Sí sabemos lo que pasó el día tercero. Pero yo me imagino que el día primero y el día segundo, quizás Jonás intentó salir desesperadamente del vientre de ese pez. Quizás buscó en las entrañas de ese pez. O quizás quería morir y pensó buscar la muerte en las entrañas de ese pez. Pero en el tercer día hizo lo que realmente Dios estaba buscando que hiciese su siervo Jonás en el vientre de ese enorme pez. Y quizás la situación que estás viviendo es porque dentro del vientre de ese pez que está engullido, Dios está esperando la experiencia de Jonás que sea tu propia experiencia. Vamos a ver cómo empezó todo, cómo se llegó a Jonás 1:17. Vamos a ir viendo cómo se llegó a Jonás 1:17. Para eso es que vamos a comenzar Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaín, diciendo, porque este hombre era profeta, ¿vale? Entonces vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sabemos, porque conocemos toda la historia, por qué reaccionó Jonás como reaccionó. Pero llegamos a la tragedia del versículo 3. Y Jonás se levantó, sí. ¿Qué le dijo Dios? Levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó, sí, pero se levantó, wow, para huir de la presencia de Jehová. Wow. Y buscó en el mapa
la parte más lejos para ir al occidente y vio que el non plus ultra, que Tarsi era el fin de la tierra, el non plus ultra, en el norte Finisterre y en el sur non plus ultra, y decidió pagar su pasaje para huir de la presencia de Dios. Porque una persona que camina con Dios, cuando llega un momento que tiene que obedecer algo y no está dispuesto a andar conforme a la palabra que Dios le ha dicho, en su caso de Jonás fue ir a Nínive y pregonar contra ella. Pero en tu caso o en el mío puede ser cualquier otra cosa, porque cuando tú eres un nacido de nuevo, y si eres un ministerio más todavía, y tú te has levantado una y otra vez para ir a favor de la presencia de Dios, a favor de la palabra de Dios, a favor de la recomendación de Dios, pero cuando llega un momento que tú decides no obedecer al Señor, no hacer lo que Él te dice, no entrar por donde Él te está diciendo, inmediatamente es automático y dice que se levantó Jonás, sí, para huir lejos de la presencia de Dios. Porque no hay otra manera cuando hay rebeldía en nosotros, porque no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, y Dios te está diciendo, muere a eso de una vez. Y si tú no mueres a eso de una vez, te vas a levantar para alejarte poco a poco de la presencia de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Pobre Jonás no entendía que la presencia de Dios iba a estar detrás de él. No se iría hasta el fin de su día, hasta la misma tumba. Porque cuando Dios hace un pacto contigo, lo hace. Y antes de dejarte que te mueras para siempre en el infierno, va a estar detrás de ti. Y Él tiene un ejército de peces preparado, de circunstancias que te engullen. Yo me he sentido engullido a lo largo de mi vida por muchos peces, y hasta que no he reaccionado en el vientre de ese pez no me ha vomitado. Y ya te he soltado el mensaje en esencia. Puedes buscar salida. No la vas a encontrar. Pero cuando sucedió lo que tenía que suceder, en el vientre del pez. Por eso mi mensaje se llama desde el vientre del pez. Porque cuando Jonás volvió en sí, el tercer día, aleluya, y oró Jonás a Yahweh su Dios de todo corazón. Y se alineó a los designios del cielo para su vida. Entonces vomitó ese enorme pez a Jonás en tierra. Y jamás se ha visto un pez cruzando el Mediterráneo a la velocidad que iba ese enorme pez. Y vomitó, encalló en la arena, llegó hasta la playa y vomitó. Hay situaciones espirituales de la cual no vas a salir hasta que no haga adentro, no busques salida. ¡Wow! Te suelto el mensaje otra vez. No busques salida en el vientre del pez que te engulle. Busque a Dios en el vientre de ese pez. Busca a Dios, no busque la salida. Busca a Dios, no busques la salida, porque no la vas a encontrar. Busca a Dios y Dios va a ordenarle ese pez. Tiene permiso de Dios para engullirte. No es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, porque realmente me imagino que se pasa mal dentro de ese enorme pez. Pero no busques salida. Busca al Dios de los cielos. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Yo sé por qué no quería ir a Nínive. La gente conjetura sin entender bien la palabra, y la palabra es clara al respecto. Pero te digo, ¿qué más da? Yo te lo voy a decir.
Bíblicamente se sabe perfectamente. La gente dice, y es tan simple como leer la palabra. Pero te digo algo, ¿qué más da? Aunque te lo voy a decir, ¿qué más da? ¿El por qué? Porque lo que realmente importa es que no quiso andar conforme a lo que Dios le estaba diciendo. No quiso hacer las cosas como Dios le estaba pidiendo. Quería hacer las cosas a su manera. Capítulo 4 de Jonás nos habla perfectamente cuando ya termina la historia y 120.000 personas son capaces de ayunar 3 días y el rey de Nínive pone a ayunar hasta los animales, hasta los perros, hasta los gatos. Dice la palabra, todos los animales, nadie comía, ayunando para que Dios frenara la palabra que había soltado el profeta. Y Dios vio eso y los perdonó. Y ahí es donde vomita Jonás el por qué no quería ir a Nínive. Y le dice, no sabía yo cuando estaba en mi tierra que tú eres clemente y misericordioso. No sabía yo que estos ninivitas iban a arrepentirse, que tú los ibas a perdonar. No sabía yo esto y eso es lo que yo no quería. Él era un justiciero más que Dios, había sobrepasado a Dios. Se creía que era más legalista que Dios, que era más justo que Dios. Había determinado, pero déjame decirte, ¿qué más da? Ese fue el caso de Jonás. Pero tu vida se va a alejar de la presencia de Dios por cualquier otra cosa. Yo lo noto cuando Dios me pide algo y yo no lo hago. Yo noto que las circunstancias empiezan a engullirme. Y me siento literalmente dentro de un pez. Y trato por mi fuerza salir y dominar las circunstancias. Y no hay manera. Porque Dios había preparado ese enorme pez. Porque Dios no quiere que tú salgas de ese mal donde estás. Dios lo que quiere es que busque a Él y que te alinee con Él. Y Él le va a ordenar a ese pez que te vomite en tierra firme. Y yo creo que fue vomitado cerquita de Jope. ¿Por qué pasó? Verso 4, verso 5, adelante dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¡Wow! Hermano, este mensaje es fuerte, pero yo te digo, tu destino te persigue hasta la muerte. No hay manera de librarse del destino que Dios tiene preparado para ti. Y si Dios tiene que preparar un pez, lo prepara. Y si Dios tiene que hacer que tu nave se está rompiendo, ¿cómo sería esa tormenta que aquellos grandes y rudos hombres del mar pensó que se partía la nave? Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense la experiencia de estos hombres. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormidón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Wow, wow. Voy a soltar un poquito, ¿vale? Sabe que no solo va a ser tocada tu vida, sino la vida de tu entorno. Déjame decirte algo mal. No solo va a ser tocada tu vida, sino la vida de tu iglesia. Pasa que Dios es tan bueno que, y a veces la iglesia
baja el nivel por, por Jonás que hay ahí. Pero Dios no va tirando Jonás por ahí. Dios ama. Una vez Aarón y María pecaron contra Moisés. Y hubo un conflicto grande porque se levantaron contra Moisés y ella fue llena de lepra. Y cuando ya se arregló el problema, tardó una semana o 10 días, no sé cuánto tiempo tardó en arreglarse el problema. Y dice, pero ni la nube ni el pueblo se movieron en esos días. La obra de Dios estuvo paralizada a causa de la rebelión de María y de Aarón. Y parecía que la nave se rompía. Y a veces las experiencias que vivimos no solamente repercuten en tu vida, sino en la vida de tus hijos, y en la vida de tus hermanos, y en la vida de tu iglesia. Es por eso. Parecía que la nave se partía. Y la suerte cayó sobre Jonás. Verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, ahí ya se rindió, ¿verdad? Ahí ya dice, ya está, me han descubierto. Y él pensó, dice, tiradme, hermano, y allí moriré y se calmará todo esto. Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos. A media, diría yo. Ahora sí lo teme. Que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía. Wow. Que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. No hay manera de escapar de la presencia de Jehová. Y esto parece enojo, pero no es enojo, es amor. Porque si Dios te ve que tú huyes de la presencia de Él y te deja tranquilo, que hagas lo que quieras, te va a quedar tranquilo. Incluso va a disfrutar unos años del mundo. Pero ¿y la eternidad que te queda en el infierno? Y Dios dice, no, lo amo tanto que voy a preparar a ver si dentro del pez vuelven sí. Y entonces los hombres de aquel barco, verso 11, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, wow, esto es profético. Cuando preparaba esta tarde y llegué a este versículo, el Espíritu me tocó tanto. Dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más, más y más, más y más. Wow, tu destino te persigue. Mi destino me persigue. Yo me he levantado muchas veces para tirar la toalla, pero si yo tiro la toalla ministerialmente, inmediatamente huyo de la presencia de Jehová. Es automático. Ahora veremos la oración desde el vientre del pez. Porque él habla ahí de unas vanidades ilusorias. Pero yo estoy, hermano, vamos a ver, espero que seáis maduros. Que yo más de una vez he dicho, yo estoy cansado, Señor, ya con 62 años y otra vez para arriba y para abajo. Y la iglesia crece y baja y mengua y este y el otro. No me puedo yo jubilar ya del ministerio. No me puedo jubilar. Irme para Tarsi. No me puedo ir para Huelva o Sevilla o para Cádiz, que tengo yo una casa esperándome. Pero yo sé que lo puedo hacer. Pero estaría huyendo de la presencia de Jehová. Porque para andar en la presencia de Dios es imprescindible la obediencia. No se puede, no, ojalá hubiese, pero no existe. No hay dos calles paralelas. Puedo andar en la presencia de Dios, pero no andar en la obediencia. Es imposible. Cuando tú desobedeces en cualquier cosa que Dios te pide, porque si Dios te pide algo es que ya estás capacitado para hacerlo. Si no obedeces, automáticamente te alejas
de la presencia de Jehová. Y el mar se iba embraveciendo más y más, más y más, más y más. La intensidad, Dios controlaba. Yo me imagino unos ángeles poderosos que estaban allí haciendo en el mar fuerte, allí provocando eso. Y más y más, y más y más, y más y más, y más y más. Reclamando al profeta. ¡Wow! Reclamando al ungido. Y digo yo, ¿tendría Dios profeta para mandar a Nínive? Pero Dios se empecina. ¡Wow! Dios se empecina con las personas. Y mira a una persona y la marca con un destino de amor. Y dice, este va a ser esto. Y los ángeles se quedarán mirando y dice, ¿este? Y dice, yo lo prepararé. Yo lo procesaré. Porque Dios no coge a nadie por lo que es en sí mismo. Cuando yo entré en el ministerio, a los 3 meses, le decía, Señor, ¿seguro que no te has equivocado? Porque yo esto no lo aguanto. Cuando yo empecé a notar las primeras presiones del ministerio. Pero es que Dios es su dedo. Si no, la gloria no sería de Él. Dios escoge el que no es para procesarlo. Para que sea. Y Dios quiso procesar al profeta. Y dice que el mar más y más iban prometiendo. Adelante, verso 12. Y él le respondió, mira si conocía. Era profeta. Era un rebelde, pero era profeta. Que era profeta. Y él conocía lo que estaba pasando. Y sabía esa bravura de esa tempestad, lo que estaba diciendo. Y él decía, tomadme y echadme al mar. Como profeta de Dios, te digo, el mar se os aquietará. Mira si lo sabía. Mira si sabía de dónde venía el origen de esa tormenta. Pero ¿qué detalle tuvieron? Dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero qué detalle, hermano. Vaya inconverso mira, el 13. Y aquellos hombres trabajaron. ¡Wow! Para hacer volver la nave a tierra. O sea, no, te vamos a salvar. No te vamos a tirar. Lo vamos a intentar. Vamos a trabajar. O sea, qué detalle, hermano. Querían salvar a Jonás. Eran más nobles que el mismísimo Jonás. Mas no pudieron. Porque el mar, otra vez Dios le metió más caña. Otra vez Dios le dijo a los ángeles, más fuerte, soplá más fuerte, levantá más el agua. Y el mar todavía intensamente, hermano, no lo vas a poder soportar. Si has nacido de nuevo y te quiere alejar de la presencia de Dios, eso te va a perseguir. Y no es juicio, es amor. Porque ya conoces, mira, el que ha gustado la benignidad de Dios y se vuelve atrás, ya no hay más sacrificio que se pueda hacer por él. Ya el Padre envió a su Hijo. No cabe posibilidad. Ya no existe. Entonces el Espíritu va a trabajar para romperte la nave. Para intentar que no te mueras en el infierno eternamente. No que no te mueras, que no vivas eternamente en el infierno. Dios te ama tanto. Dios ama tanto a la oveja. Que cuando la oveja se empecina y se va a caer, y se va a caer, y se va a partir la cabeza, y se va a partir las entrañas. Y el pastor la ama tanto que cuando ya no puede más dice, se va, que se va, que se va. ¡Bum! Le parte una pata. Y es el amor del pastor. Pero se la parte bien rota. Y es el amor del pastor. Porque prefiero 1.000.000 de veces romperte una pata a que te rompas la cabeza. ¿Y sabe qué hace el buen pastor?
Cuando la oveja ya se pone tonta y dice, me ha partido la pata, si es que me lo merecía. ¿Sabe qué hace? La coge y se la pone en su hombro. Y dice, anda tonta, si yo te quiero mucho, si yo te voy a curar. Pero es que si no te rompo la pata, te va a romper la cabeza. Mira, 50 metros de precipicio. Te he hablado. Te he mandado sueños, presencia, pastores, predicaciones. Y ya no me quedaba otra. O dejo que te parta la cabeza o te parto una pata yo. Y yo te quiero mucho. Pregunto. ¿A cuánto le han roto el Señor la pata? Porque yo puedo levantar mi mano. Es el buen pastor. Ahora, la diferencia entre los pastores malos y los pastores buenos es que el buen pastor te rompe una pata y después te carga en su hombro. El mal pastor te rompe una pata y dice, te la has buscado tú. Y él es el buen pastor. Él nos va a romper una pata si hace falta, pero luego nos va a subir a su hombro. Y nos va a mimar mucho, mucho, mucho. Y va a sanar nuestra pata. Y cuando ya esté sana, va a decir, eso es caca, eso no. Cuidado, eso no. Te va a enseñar el garrote y dice, te quiero mucho, pero qué bueno. Dice, adelante, el 14 y el 15. Primero 14 dice, entonces clamaron a Jehová. Wow, fíjense que esta gente posiblemente eran tartesos que iban de Israel a Tarso, de Tarso a Israel, no se sabe, porque había ahí un tráfico muy bueno en el Mediterráneo, había siempre un tráfico naval excelente de comercio. Y esta gente pues o eran tartesos o eran romanos, que todavía el imperio de Roma no, pero como raza, o eran vikingos o griegos, yo qué sé. Pero fíjense que entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Wow! Se portaron mejor que el mismo profeta hebreo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Lo echaron al mar y se aquietó su furor. Y entonces es cuando llega al 1:17, volvemos a leerlo. Y dice, 1:17, pero Jehová, ¿tú te imaginas allí en medio del mar Mediterráneo? Y ya él, ¿tú te imaginas eso, hermano? Eso es fuerte. Yo no es que te dé una experiencia así, pero nosotros hemos ido a Cazorla, ¿cómo se llama? El Tranco. Pepe, ¿conoce el Tranco? Un embalse de agua gigantesco, Vicente lo conoce. Y allí hay unos hidropedales, y tú te montas los hidropedales, y el que sabe nadar como yo, y se cree que, pues en medio de aquello, que es un lago, que se ven las dos orillas, pero un lago grande, ¿no? Y tú te tiras, ¿no? Entonces, claro, yo me tiré creyéndome que tenía 30 años y después para subirme a la hidropedal, bien que lo pasé. Y cuando yo me veía fatigado y que no era capaz de subirme a la hidropedal, yo miraba para todos los lados que había agua y digo, esto no me está gustando. Y era el Tranco, que es un embalse de agua. ¿Tú te imaginas en el mar Mediterráneo, cuando ese hombre se vio allí y ella dijo, se acabó? Pero Jehová tenía un enorme pez preparado. Y te imaginas cuando ese hombre, ponme la foto número 1, te imaginas ese hombre cuando vio semejante boca abrirse, ahí lo tenéis. Yo no sé si ahí estaba saliendo o entrando, pero te imaginas cuando abrió esa boca y lo engulló. ¡Wow! Si tú examinas la vida del rey David o examinas la vida del apóstol Pedro, verás que también fueron engullidos a causa de su rebeldía. Pero, capítulo 2 de Jonás dice que por fin, después del tercer día, por fin, entonces, wow, entonces oró Jonás a Jehová su Dios, de ahí el título, desde el vientre del gran pez. No pida que Dios te saque de ese vientre. Busca a Dios.
desde el vientre de ese enorme pez. Entonces volvió en sí el profeta y buscó a su Dios en el vientre. Y no se pierdan la oración, no se pierdan su esperanza. Y dijo, wow, ya ahí vio, ahí él era profeta, sabía. Dice, invoqué a Yahweh. Y él, desde el minuto 1, porque el hombre y la mujer de Dios conoce a Dios y sabe que cuando las cosas se alinean, se acabó el problema. Se acabó, porque la presencia de Jehová estaba en el vientre de ese pez. Porque no puedes huir de la presencia de Dios. Y oró e invocó a Jehová su Dios. Dice, y él me oyó. Fíjate cómo se sentía él desde el seno del Seol. Wow. Wow. Esta palabra me la ha dado el Señor ahora mismo. En la desobediencia profunda, la experiencia es parecida a lo profundo del Seol. Cuando Dios te habla y te habla y te habla y tú persistes y persistes y persistes en tu desobediencia, es como que te engulle el Seol. Wow. Vamos a meternos en el vientre del pez y vamos a coexperimentar con Jonás. Él se sintió como en el seno del Seol, pero allí clamé y mi voz oísteis. Adelante. Me echasteis a lo profundo, en medio de los mares. Es la profundidad de la rebeldía, la profundidad de la desobediencia. Hermano, el trato de Dios para la gente que conocen a Dios, esto no es una predicación para un inconverso, esto es una predicación para gente que han nacido de nuevo, que aman a Dios y que conocen la presencia de Dios y que son temerosos de Dios, pero que por alguna razón le han dicho que no a algo que Dios le ha dicho que sí. Y en la profundidad de la desobediencia, él se sentía así. Y me rodeó la corriente, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún se acordó de su santo templo, se acordó de Jerusalén, se acordó de la casa de su Dios, se acordó de la iglesia, se acordó de los días de su ministerio, se acordó de sus dones, se acordó de su pastor, se acordó de su pastora, se acordó de su apóstol, se acordó de Matías, del grupo de danza, se acordó de todo lo que pasaba en su templo. Wow, porque inmediatamente la unción volvió. ¿Por qué no se había ido? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Yo creo que los ángeles se quedan ensimismados viendo lo tozudo que es Dios con sus hijos para hacerle el bien. Porque yo te aseguro que si yo fuera Dios, ya yo me hubiera hartado de mí. Y yo hubiera dicho, voy a buscarme otro pastor que este no vale. Pero Dios sigue. Y dice, voy a buscarle otro pez. Voy a buscarle otra circunstancia. Voy a estar por aquí. Voy por allí. Dios sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Dónde está esto en toda la Biblia? Peor que Jacob, que engañó a su padre que estaba ya ciego, el pobrecito, con cerca de 90 años. Y lo engañó. Engañó a su hermano. Engañaba a todo el mundo. Y el Espíritu le dijo, sigue. No te dejaré hasta que no consiga de ti lo que te he dicho. Ya te pillaré. Engañador. Tengo preparado un Labán allí que te va a dar caña. Tú sigue. Pero que te espera, te espera un suegro que te va a cobrar todo lo que le ha hecho a tu familia. ¿Por qué? Pero Dios no le quita su llamado. Porque la herencia que tenía Jacob
el destino que tenía, Dios lo respetó. Dice, desechado soy, dice, las aguas me rodearon. Miren esto, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Wow. El alga se enredó en mi cabeza. Wow. Los demonios tomaron control del alma del profeta. Y no había manera de quitarse la alga. No había manera de quitarse las algas. Las algas son huevecillos de áspide. Hermano, Dios me habla mucho de los huevecillos de áspide. Cuando un demonio consigue tener accesibilidad a mi alma, consigue tener acceso, porque los demonios no pueden acceder a nuestra alma a menos que ellos primero formen un hilo de acceso directo al alma, una carencia de legalidad, una ilegalidad en mi forma de actuar que le da derecho al antilegal a enviar un demonio suyo para que se enrede, sus algas malditas se enreden en mi cabeza y ya no controlo, ya no doy nada de sí, ya no sé ni distinguir. Porque las algas se han rodeado en mi alma, en mi cabeza, ahí está en el alma. Me rodeó el abismo. Hasta el alma me rodeó el abismo. Y las algas me llenaron mi cabeza, no entiendo. Huevecillo de áspide, un demonio. Si Dios me dice, perdona a esa persona, y yo digo, no la perdono, no quiero. Y si no lo digo sencillamente con mi comportamiento, digo, no. Hay un demonio que tiene acceso a mi alma, aunque sea pastor, sí, aunque hable en lengua, sí, aunque Dios me use en las predicaciones, sí. ¿Qué tiene que ver eso? Pero hay un demonio de rencor que tiene acceso, y ¿sabe qué hace? Tiene acceso a mi mente y la llena de huevecillos de áspide, pensamientos inicuos, y suelta sus asquerosas algas y me rodean mi mente y ya no entiendo, no veo, no puedo distinguir. ¿Por qué? Porque hay un acceso a mi alma. Y no hay manera. ¿Y tú crees que puedes controlar eso? Te estoy hablando de experiencia, hermano. ¿Tú crees que puedes controlar eso y que lo va a llevar, que no te haga daño? No puedes controlarlo. No puede. Miren, no tiene desperdicio lo que vivió este hombre. Desde el vientre del gran pez. Verso 6. Descendí, fíjate cómo se siente el alma de este hombre. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. Para siempre. Mas tú, wow, sacaste mi vida. ¿De dónde? ¿Y por qué dice eso? ¿Cómo se sentía él? Muerto en vida. ¿Y sabe qué hay ahí profético? La resurrección de Cristo. ¡Wow! Por el proceso de la muerte y la resurrección de Cristo es que Dios te va a sacar de ahí. Pero cuando tú ores y clames desde el vientre del pez y te alinee con Él, enseguida Él va a ordenar. Y ese pez te va a vomitar y las algas van a desaparecer y tu alma va a ser liberada. No pasa nada, Él te ama. Él te ama y ha preparado ese pez para que te engulla por amor. Porque nuestro Dios es así. Antes de verte en el infierno, te parto una pata. Eso me decía mi padre a mí, pero no del infierno. Como tú hagas lo que te parto una pata. Nunca llegó a partirme. Pero quiero decirte que Dios sí te la parte. Sí te la parte. Si Él ve que ya no hay manera y que ha probado de una y otra manera. Y déjame decirte que duele. Los bastonazos del padre, la pata duele. Aunque luego te coja el hombro. Él sabe cómo hacerlo. Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Verso 7. ¡Wow! Qué fuerte, hermano. Verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé, aleluya, de Jehová. Y mi oración
llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen, mire, vanidades ilusorias. Eso es los que siguen, yo la he seguido, dice Jonás. Porque empezábamos con broma, con los chocos de Huelva y las gambas de San Lucas, Tarsi, todo eso. Pero quizás es real. Y quizás él tenía esa vanidad ilusoria. Yo me olvido de mi ministerio, yo me olvido de mi llamado, yo me olvido de mi identidad, yo me olvido de mi pueblo, yo me olvido que soy hebreo, yo me olvido que estoy marcado por él. Los ninivitas se van todos a tomar viento y yo me voy a quedar, me tengo dinerito, hago yo mi ahorro, me voy a comprar una parcelilla en Huelva o en el puerto. Es una vanidad ilusoria. Si te has convertido alguna vez, de verdad, si conoces al Dios vivo y si has nacido de nuevo, no sueñes que sin Él no hay manera. Aleluya. Verso 9. Y con esto terminamos. Mas yo con voz de alabanza, ya estaba allí, con voz de alabanza ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Se alineó perfectamente. Verso 10. Verso 10. Y mandó Jehová al pez. Aleluya. Corriendo bajo pez. Nunca un pez corrió tanto por el Mediterráneo. Parece que un ángel hizo cosquillitas y lo vomitó en tierra. Sea cual sea tu situación, hay solución. Busca a Dios desde el vientre del pez.